Bueno, pues como les contaba, en cada capítulo, en cada episodio de este podcast Cofrade en esta nueva temporada, queríamos tener ese guiño necesario con la historia para comprender también de dónde venimos, todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, para entender nuestras cofradías. Y para ello, pues bueno, yo he invitado, sin duda, creo que a la mejor, una buena amiga. Ella es Adela Estudillo, profesora de historia, investigadora y buena conocedora de la historia cofrade de esta Sierra Sur de Sevilla nuestra, de Pedrera y de Estepa principalmente. Adela, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, gracias por la presentación y por Hombre, considerar eso de mí. lo eres, lo eres. Decía yo que quería tener en este podcast, ya tuvimos un pequeño aperitivo en ese otro podcast que grabamos contigo, donde conocíamos parte del trabajo en el que andas imbuida en estos momentos, rescatando datos curiosos de la Hermandad del Cristo de la Sangre de Pedrera. Sigues en ello, ¿no? Sí, en ello estoy dándole los últimos toques. No, Ujú. no le encuentro el final, pero No lo le tengo. Es una hermandad, como decía, que en los 5 capítulos, ¿no?, en los que se va a ordenar este podcast, vamos a mirar a datos curiosos, a capítulos, a episodios históricos en los pueblos de nuestra comarca. Y en este primer capítulo nos vamos a quedar en Pedrera, porque tú querías contarnos algo que posiblemente mucha gente conozca y otros no tanto, de ese origen, ¿no?, de cómo llega la imagen del Cristo de la Sangre a Pedrera. Pues sí, hablar del Cristo de la Sangre, hablar de la historia del pueblo y de la historia de la comarca. A día de hoy, que sepamos, es la imagen más antigua que sigue procesionando en la comarca. Ujú. No se han encontrado documentos que nos digan dónde está el origen exacto, pero sí sabemos y es conocida la leyenda y que pasa de boca en boca, que ha pasado por todos los pedrereños y pasará esa tradición oral, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué Según pasó? Adela? bueno, si quiero puedo refrescar la memoria, pero Claro, quizás tú te buceas en esa documentación, en esos libros de acta, en esos libros parroquiales. sí. Bueno, no lo dice exactamente, no lo dice exactamente, pero sí que los pedreños le hicieron su casa. Y Ujú. le hicieron su casa a lo que ellos sabemos. Creemos que procedía de América y según la tradición oral venía de Sevilla y de Sevilla iba a Antequera y de camino a Antequera, donde está hoy en día la ermita, se paran los bueyes y no había manera de que los bueyes tiraran para adelante. Y eso fue interpretado por los peregrinos de que el Cristo, de que la imagen se quería quedar y le hicieron su casa. Qué Aquello fue curioso. interpretado como una señal divina y desde entonces, estamos hablando desde hace casi 500 años, está el Cristo de la Sangre en Pedrera. Y es una tradición oral y hay alguna que otra leyenda más, que la he Ujú. vivido en mi casa. Cuéntame, cuéntame. Bueno, pues resulta que mi abuela Isabel, la madre de mi madre, nos contaba, y también lo contaban sus hermanos, que sus padres era Constanza Nogales y tanto su madre, que era Constanza, y su padre, que es Isidoro Paloma, ellos vestían al Cristo. Y les contaban a ellos que mi abuela nació en el año 19, imagínate de dónde viene esta tradición, que unos marineros, estando en alta mar, pues hubo una tormenta, creían que iban a morir y se les apareció un Cristo, una imagen de un Cristo en el cielo, que se le movía el pelo y estaba acompañado por unas cortinas verdes. Por lo visto, estos marineros cuando llegan a tierra le comentan que en Pedrera había un Cristo con unas características muy similares. Estos marineros vienen a Pedrera, claro, y piden, por favor, solicitan que quieren acercarse al Cristo. Por lo visto se acercan al Cristo y al acercarse se mueven un poquito las cortinas y cae arena. Cae arena y entonces aquello lo he interpretado que esa imagen fue la que lo salvó. Es una leyenda milagrosa, pero por lo visto, según me contaba mi abuela y también contaban sus hermanos a sus hijos, que cuando mi bisabuela y mi bisabuelo, ellos que vestían a la imagen, en muchas ocasiones del pelo salía también arena. Arena. Arena, Qué curioso. sí. ¿De dónde viene eso de dónde viene? Cuéntame también lo de las cortinas verdes, para quien.
Pues mira, el hecho de las cortinas verdes, no he encontrado ningún documento que me lo explique, no lo he encontrado. Y mira que estoy leyendo y estoy investigando y he sacado muchísima información desde el siglo XVI, porque no sé si saben los demás, bueno, esto lo he dicho yo muchas veces, que la advocación del Santo Cristo de la Sangre, en un principio la advocación estaba vinculada a la Veracruz, ¿vale? Las cofradías de la Veracruz eran las cofradías que estaban más extendidas en toda España desde el siglo XVI, y de hecho estas cofradías fueron el germen, las primeras cofradías de pasión que salían los Jueves Santos en Semana Santa. Esta Semana Santa parte de ahí. Yo quiero recuperar contigo, como decía, de ese momento en el que grabamos ese podcast, donde tú precisamente te referías a esto. Escucha. Pues nos encontramos aquí, que es el solar de la ermita del Cristo de la Sangre, una ermita que se levanta a mediados del siglo XVI y en cuya historia estoy actualmente imbuida, me tiene imbuida. Pues hablar de la ermita, hablar de su hermandad, hablar del Cristo, cuya vocación se le llamaba de la Veracruz y Sangre de Cristo, es hablar de la historia de Pedrera. Cuando se funda, es el momento en el que se fundan las advocaciones de las creencias de la gente, de los lugareños, de Pedrera, y no solo de Pedrera, porque, y eso está reflejado en la documentación, a ver al Cristo no solo venía gente de Pedrera al que todos le tenían devoción, sino gente de fuera, de localidades de otros lugares. Adela, no se entiende la historia la historia devocional, ¿no? Y también todo lo que ya arrastra consigo esta parte de Semana Santa y de cofradía sin ya la imagen del Cristo de la Sangre Pedrera. Pedrera y el Cristo de la Sangre es un tándem. Así es, así es. Y además es una cosa que es innegable, Tanto los que creen más como los que creen menos, cuando cierran los ojos y tienen que pedir algo, la imagen del Cristo en los pedreños está presente. Quería preguntarte por ese vínculo también, porque leyendo parte también para preparar esta conexión contigo, la hermandad, ¿no?, del Cristo de la Sangre, que también tiene esa raíz, como tú decías, en ese origen o al menos la talla del siglo XVI, que es también el origen de cuando se empiezan a formar las primeras hermandades, esa ligazón que también tiene, esa parte devocional con la Virgen de la Soledad, que es la actual Virgen de los Dolores. Claro, en la otra, en los pueblos desde el siglo XVI, las dos cofradías que solían existir en la mayoría de los pueblos era esa. Por un lado estaba la Veracruz, que salía los jueves, y el viernes salía la Soledad o de los Dolores con su santo entierro. Pero eso en todos y en Pedrera en particular, claro que sí. Decíamos, ¿no?, de esta parte devocional, como tengo aquí, con esta imagen podemos cerrar, ¿no?, esta primera parte, esta primera entrega del Cristo de la Sangre, pero bueno, esa imagen yo creo que es muy representativa de lo que precisamente representa la imagen del Cristo de la Sangre en esta localidad de la Sierra Sur de Sevilla. Una imagen que pone los vellos de punta. Así es. Para pedrereños y no pedrereños, como tú decías, ¿no? Porque es que al final la devoción al Cristo se ha extendido mucho más de las fronteras naturales de Pedrera. Así es. Y siempre lo fue. De hecho, en los documentos del siglo XVII hay una serie de pleitos con los párrocos del momento, y en todas las peticiones de los hermanos de la cofradía al arzobispado, bueno, en este caso primero al vicario de Estepa, era eso, comentaban que la casa, que la ermita, la habían hecho los pedrereños, pero que la devoción era tan grande no solo de la gente de Pedrera, sino de todos los vecinos de los pueblos de alrededor. Uh-huh. Bueno, pues yo creo, Adela, que dejamos esto prácticamente en alto para emplazarte a una segunda parte, una tercera, una cuarta y una quinta, que seguro que la va a ver, de este podcast Cofradía. Vamos a seguir hablando en un segundo capítulo de otra leyenda que posiblemente mucha gente desconozca, que también en esta ocasión tiene que ver con la imagen del Cristo de la Sangre. Pues encantada. Gracias por estar con nosotros, Adela. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Encantada.